Bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy, la emoción me embarga porque vamos a zambullirnos en uno de esos misterios que tanto nos intrigan, que tanto nos hacen especular y soñar. Sí, hablo de esa escapada que ha revolucionado las redes, de esa aventura que ha alimentado nuestra curiosidad, la legendaria aventura italiana de Demet y Can. Si ustedes, al igual que yo, son devotos admiradores de estas dos figuras fascinantes, si sienten esa irresistible necesidad de seguir sus pasos y desentrañar los secretos que se esconden tras los reflectores, entonces prepárense, porque hoy vamos a desplegar ante ustedes todos los detalles, todas las anécdotas, todo lo que hemos podido recopilar de esta experiencia que sin duda ha dejado huella. Desde que empezaron a circular las primeras imágenes, como pequeños destellos de magia que nos llegaban desde la península itálica, la pregunta resonaba con fuerza en los comentarios, en los mensajes directos. ¿Dónde fueron? ¿Qué hicieron exactamente? ¿Hay alguna nueva faceta de su relación que estemos a punto de descubrir? Para mí la respuesta a todo esto se ha convertido en una auténtica misión, y hoy, con gran satisfacción, puedo decir que la hemos cumplido. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia digna de una película de Hollywood, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no forman parte de nuestra comunidad de curiosos y amantes del entretenimiento, si aún no han sentido la llamada de la suscripción, este es el momento perfecto. Den ese pequeño y valioso clic en el botón de suscribirse. Al hacerlo, no solo se unen a nosotros, sino que se aseguran de no perderse ninguna de nuestras investigaciones, ninguna de nuestras revelaciones. Ahora sí, pónganse cómodos, preparen sus bebidas favoritas, porque la historia que estamos a punto de compartir es tan cautivadora como un atardecer en el Mediterráneo. Siempre me ha asombrado la habilidad innata de Demet y Can para capturar nuestra atención, ¿verdad? No se trata solo de su talento indiscutible en la pantalla, donde nos regalan actuaciones memorables, sino también de la forma en que logran mantenernos conectados a su vida privada, o al menos a esa porción cuidadosamente seleccionada que deciden compartir con nosotros. Y esta vez, la magia de Italia pareció envolverlos por completo, dejándonos con esa inconfundible sensación de que algo verdaderamente especial estuvo gestándose. Las redes sociales, ese torrente constante de información, se inundaron de imágenes, de pequeños vistazos a momentos cotidianos, y como era de esperar, nuestra mente viajera, alimentada por años de seguir sus historias, no tardó en empezar a tejer sus propias tramas. ¿Se trataba de un viaje puramente profesional, de esos que abren nuevas puertas y oportunidades? O quizás, como muchos intuyeron, de un merecido respiro, una pausa para recargar energías y desconectar del ritmo frenético de sus carreras? Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Podría ser que esta escapada italiana haya representado una oportunidad única para fortalecer su vínculo, para profundizar esa conexión que tanto admiramos, de una manera íntima y muy especial. La verdad es que aunque ambos a veces son maestros en el arte de mantener un velo de misterio sobre sus vidas personales, los detalles que hemos logrado recopilar, con paciencia y dedicación, nos pintan un cuadro bastante claro, una imagen que, francamente, es de una belleza y un romanticismo arrebatadores. Ahora les invito a cerrar los ojos por un instante y a imaginar. Imaginen la luz del sol acariciando suavemente sus rostros, el aroma embriagador del café recién hecho flotando en el aire primaveral, y los sinuosos callejones empedrados de alguna ciudad italiana que parece sacada de un cuento de hadas, de esas que solo existen en los sueños más vívidos. Pues bien, según las investigaciones que hemos llevado a cabo, cruzando información de diversas fuentes, desde las publicaciones que ellos mismos han compartido en sus redes sociales hasta los testimonios de admiradores afortunados que tuvieron el privilegio de cruzárselos en persona, la aventura italiana de Demet y Can tuvo como epicentro uno de los destinos más icónicos y eternos del mundo, Roma. Sí, la ciudad eterna se transformó en su escenario personal, en el telón de fondo de sus momentos más preciados, y créanme, las imágenes que circularon por ahí, capturadas en instantáneas fugaces, son verdaderamente dignas de una postal. Pero lo más fascinante no fue simplemente que visitaran los clásicos puntos turísticos, esas maravillas que atraen a millones de visitantes cada año, como el imponente Coliseo, que evoca historias de gladiadores y emperadores, o la espectacular Fontana di Trevi, donde seguramente no se resistieron a la tradición de lanzar una moneda para asegurar su regreso a este lugar mágico. No, lo que realmente capturó nuestra atención, lo que nos hizo suspirar, fue la forma en que vivieron la experiencia, cómo se sumergieron en el alma de la ciudad, como si fueran auténticos romanos, dejándose seducir por la irresistible dulzura de la vida, la famosa dolce vita.
Hemos tenido el privilegio de ver, a través de las lentes de las cámaras y de los ojos curiosos de los fans, a The Metican paseando de la mano por el encantador barrio de Trastevere. Un lugar con un alma bohemia, donde cada rincón parece contar una historia, lleno de restaurantes acogedores, plazas llenas de vida y calles adoquinadas que invitan a perderse. Se les veía disfrutando de cenas íntimas en trattorias escondidas, esos pequeños tesoros culinarios que guardan los secretos de la gastronomía local, compartiendo platos de pasta fresca, recién hecha, que parecían obras de arte comestibles, y brindando con vino tinto italiano, ese néctar que celebra la vida y la compañía. Uno de los aspectos que más nos ha conmovido de este viaje, sin duda alguna, ha sido la profundidad con la que parecieron sumergirse en la cultura italiana. No se limitaron a ser meros turistas que toman fotos y se apresuran a la siguiente atracción. Al contrario, demostraron un genuino deseo de absorber la esencia de Roma, de vivirla como si fuera su hogar temporal. Los hemos visto explorando mercados locales, llenos de colores y aromas, probando helados artesanales de sabores exóticos, y, lo más importante, disfrutando de la simple y pura compañía mutua, libres de las presiones de las cámaras de los paparazzi, de los eventos públicos, de las expectativas externas. Es precisamente en esos momentos de aparente sencillez, en esos instantes de conexión auténtica, donde a menudo vislumbramos la verdadera naturaleza de una relación, ¿no creen? La complicidad en sus miradas, la calidez en sus gestos, hablan de un entendimiento profundo que trasciende las palabras. Pero la aventura italiana de The Metican, según los susurros y las pistas que hemos logrado descifrar, parece no haberse limitado a los confines de la majestuosa capital. Hay indicios, rumores y especulaciones que apuntan a que también se aventuraron a explorar las deslumbrantes maravillas de la costa amalfitana. Imaginen la escena. Esa franja de costa que es, sin exagerar, una obra maestra de la naturaleza, con sus acantilados dramáticos que se precipitan hacia el mar azul intenso, sus pueblos de colores vibrantes que parecen colgar de las laderas, y unas aguas cristalinas que invitan a soñar. Es fácil visualizar a The Metican disfrutando de un romántico paseo en barco por la idílica isla de Capri, sintiendo la brisa marina en sus rostros y la alegría de estar juntos en un entorno tan espectacular. O quizás explorando las pintorescas calles empinadas de Positano, dejándose cautivar por sus boutiques de moda y sus vistas panorámicas. Sería, sin duda alguna, el escenario perfecto para seguir creando esos recuerdos imborrables, esos tesoros emocionales que solo los viajes verdaderamente especiales tienen el poder de forjar. Si bien aún no contamos con una confirmación directa y explícita de esta parte de su itinerario, las fotos y vídeos que compartieron, algunos con fondos que evocan paisajes marinos y vegetación exuberante, avivan estas esperanzas y alimentan nuestra imaginación. Y es en este punto donde la narrativa se vuelve aún más conmovedora. Lo que más admiro de esta aventura, lo que realmente me llega al corazón, es observar cómo The Metican logran navegar su relación en medio de un mundo tan agitado, bajo el constante y a menudo implacable escrutinio público. Este tipo de viajes, lejos de los focos de las cámaras, lejos de las exigencias laborales, funcionan como un bálsamo revitalizante. Son una oportunidad invaluable para reconectar, para reforzar esos lazos que los unen, para simplemente ser ellos mismos, dos personas enamoradas compartiendo la belleza del mundo juntas. Las sonrisas genuinas que se reflejan en sus rostros, esa complicidad palpable que transmiten en las pocas imágenes que se han filtrado, todo ello habla de una conexión profunda, sincera y duradera. Y eso, queridos amigos, es precisamente lo que más admiramos de ellos, esa autenticidad que brilla con luz propia, esa capacidad de ser ellos mismos, incluso cuando el mundo entero los observa. Nos demuestran que a pesar de su fama y de las demandas de sus exitosas carreras, el amor, la conexión humana y los momentos compartidos siguen siendo pilares fundamentales en sus vidas. Ahora, para abordar esa pregunta recurrente que muchos de ustedes me han planteado, ¿este viaje tenía algún propósito específico, algún tinte profesional que debamos considerar? Si bien es cierto que Italia, con su rica historia, su impresionante belleza y su vibrante cultura, es un destino de ensueño y, por ende, un lugar muy codiciado para producciones cinematográficas y televisivas. Y no dudo en absoluto que hayan aprovechado para explorar posibles oportunidades, para dejarse inspirar y quizás incluso para mantener conversaciones sobre futuro. Ese proyectos, la atmósfera general de sus publicaciones, el tono de los mensajes que compartieron y, sobre todo, los comentarios de quienes tuvieron la fortuna de cruzárselos, sugieren con vehemencia que este viaje fue, ante todo, un viaje personal.
Un tiempo dedicado a disfrutar el uno del otro, a celebrar su relación y a deleitarse con la inmensa belleza que Italia tiene para ofrecer. Y para mí, esta es la mayor y más hermosa revelación de toda esta historia, la profunda importancia de priorizar esos momentos de conexión genuina y de felicidad compartida, especialmente cuando se navega por carreras tan exigentes y demandantes como las suyas. Nos recuerdan que en medio del éxito, es fundamental nutrir esas pequeñas chispas de alegría y unión. Además, esta aventura italiana no solo ha servido para alimentar nuestra curiosidad, sino que también ha intensificado aún más el cariño y la admiración que sentimos por Demet y Can. Nos muestran con cada gesto y cada imagen, que a pesar de su indudable éxito y de la fama que los rodea, siguen siendo personas que valoran profundamente el amor, la amistad y las experiencias compartidas por encima de todo. Sus viajes, sus escapadas nos inspiran a soñar con nuestras propias aventuras, a anhelar esos momentos de desconexión y exploración, y sobre todo, nos recuerdan la importancia vital de disfrutar de la vida y de las personas que amamos. Y verlos felices juntos disfrutando de la incomparable belleza de Italia, es una de las sensaciones más gratificantes para quienes seguimos sus carreras con tanta devoción. Es como si a través de una ventana cuidadosamente abierta, nos permitieran ser testigos de su felicidad, de su amor, de su vida más allá de los personajes que interpretan en la pantalla. En resumen, mis queridos amigos, la aventura italiana de Demet y Can se perfila como un viaje verdaderamente mágico, centrado en la eterna y cautivadora ciudad de Roma, un periplo cargado de romance, de inmersión cultural y de momentos que, sin duda, permanecerán grabados en su memoria para siempre. Fue una escapada anhelada de la rutina, una oportunidad para reconectar, para fortalecer lazos y simplemente para disfrutar de la vida en una de sus expresiones más bellas. No hay duda de que Italia ha dejado una huella imborrable en ellos, y las imágenes que compartieron nos han permitido a todos ser, aunque sea un poquito, partícipes de esa magia que los envolvió. Espero sinceramente que hayan disfrutado conmigo de este emocionante proceso de desentrañar este encantador misterio. Ahora, llegamos a la parte más importante para mí, ese momento en el que su voz se une a la nuestra y creamos comunidad a través de la conversación, su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este viaje. ¿Les hubiera gustado estar ahí, ser parte de esa atmósfera italiana? ¿Qué aspecto de esta aventura italiana les ha llamado más la atención? ¿Les ha parecido más intrigante o conmovedor? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo en la sección dedicada a ello. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a sus preguntas. Su feedback es invaluable. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha sacado una sonrisa, si les ha picado esa chispa de curiosidad que tanto nos apasiona, les agradecería enormemente si le dan un buen y generoso me gusta. Ese simple gesto nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a mantener viva esta llama. No olviden compartir este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fervientes fans de Demet y Can, para que todos podamos compartir y disfrutar de esta historia juntos. Y si por alguna razón aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra increíble comunidad, activen esa campanita de notificaciones para que les lleguen todas nuestras novedades al instante, y no se pierdan nada de lo que preparamos con tanto cariño. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta travesía. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y lleno de energía positiva. Hasta pronto.